junto a Natalia Mejía, estudiante de antropología y miembro de Pan y Rosas. Enseguida nos cuenta Natalia. Gracias por estar aquí, gracias por venir hasta esta montaña. ¿Todo bien? Sí, gracias a ustedes por esta entrevista y dispuestas a responder a sus preguntas. A mucho que hay que responder. Quiero darle la bienvenida también a Natanael James, sociólogo, miembro de la Juventud LORSI y miembro del gobierno estudiantil. No, yo soy de la LORSI. Inés es de la Juventud. Ah, LORSI, bien, se han equivocado aquí. Vamos a rectificar a momento de presentar a Inés Vargas. Además de estudiante de secundaria, muy joven, Inés está vía Zoom. A ver, Inés, que sí es miembro del gobierno estudiantil. Sí. Inés sí es miembro del gobierno estudiantil. Inés, ¿todo bien? ¿Nos escuchas? ¿Nos ves? Hola, hola, Inés. Enseguida retomamos la comunicación con Inés, está vía Zoom. A ver, ¿por qué he invitado a estos jóvenes? No para hablar de rock precisamente, sino para hablar de un escándalo que está siendo seguido, informando, investigado también por el periódico La Razón, por La Razón papel, por La Razón digital, que intentamos también sostener en estos programas de La Razón Plus. Estamos, como dice nuestra subapertura, hoy ante un gran escándalo. El capítulo de hoy se revela a otro cura pederasta. Proyecto plantea elevar hasta 8 años de cárcel la pena por encubrimiento. Este es el capítulo de hoy, pero para contarlo desde el principio creo que hay que ir a muchos años atrás, pero en este último caso creo que hay que ir al diario de un jesuita. ¿Por qué no intentamos volver a contar la historia? ¿Quién se anima? Natanael, sí. ¿Cómo lo contarías? O si quieres, Natalia. Sí, en realidad este es un tema que viene desde hace mucho tiempo, ¿no? De hecho, hace un par de años, las propias misiones jesuitas ubicadas en Chiquitos, por ejemplo, ¿no? Han habido muchas denuncias por parte de mujeres que han sido dopadas por curas, ¿no? Dopadas. Y que han sido también, y que despertaban, ¿no? Y con claros indicios de abuso sexual, y esto ha sido también, ha quedado en la impunidad, ¿no? Entonces, sabemos que hay mucha impunidad hacia la Iglesia, ¿no? por el poder político, por el poder incluso simbólico que ésta tiene, ¿no? ante estos escándalos que atentan contra varios derechos, ¿no? Los derechos de las mujeres, pero también los derechos de los niños, ¿no? De los niños, de las niñas y de los niños, ¿no? Me dicen Natalia, Natanael, que ya estoy con Inés, le vamos a dar la bienvenida para tener este diálogo los cuatro. Inés, ahora sí estamos probando nuevamente el Zoom. Hola Inés, ¿cómo está? ¿Todo bien? Hola, ¿se escucha bien? Qué bueno que estamos aquí. Hay que subir un poquito el volumen, por favor, Inés. Subimos un poquitito el volumen. Hola, ¿se nos escucha bien? No, no estamos escuchando bien. Vamos a subir un poco el volumen. Ahí, a ver, Inés, una vez más. Hola, gracias por tenernos. Estamos felices de estar acá. Excelente, ahora sí está perfecto el volumen. Son 3 ahí en ese punto con el que estamos en contacto vía Zoom. Estoy con Natalia Mejía a mi izquierda, con Natanael James a mi derecha, Inés Vargas y otras 2 personas que me imagino han participado ayer en la marcha. Yo me animo a ir todavía más atrás de lo que nos propone Natalia, porque este es un escándalo que no solamente tiene que ver con nuestro país. No me canso de repetir la cifra de más de 400,000 víctimas en el mundo. Se han dado casos
horribles de abuso de religiosos católicos, no solamente jesuitas, en España, en Portugal, en Estados Unidos, en Chile, en Argentina, en Bolivia. La cifra es enorme. El abuso despierta vergüenza. ¿Por qué? En primer lugar, porque estamos tocando lo más frágil, lo que más deberíamos cuidar en una sociedad, que son las niñas, los niños, los adolescentes, y también porque los abusadores vienen de una casa de amor para quienes creemos en Dios, y quienes no creemos en Dios también deberíamos respetar los principios de estas personas cuyos horizontes son los horizontes del amor al otro, del dar, de la bondad, de la generosidad. Por eso es dramático tener que vivir estos casos que con el encubrimiento no se hace sino despertar la indignación. Lo hemos manifestado en esta casa periodística, lo planteo de manera personal y me imagino, Natanael, que es lo que les ha impulsado a ustedes tan jovencitos a salir a las calles, ¿no? Bueno, en realidad sí, como bien decía usted, el Dime caso tú, y así concreto. nos tuteamos todos. ¿Qué Perfecto. te parece? Así, en el caso concreto del padre Pedrajas, estamos hablando de un cura que con antecedentes llega, ¿no?, de España al país. ¿Y en qué momento histórico llega? Llega en un momento histórico en medio de la dictadura de Banzer y se queda todo el septenio de Banzer y los primeros años ya de vuelta a la democracia. Y es en ese sentido que hay un papel, y es importante aclarar, el papel de la Iglesia en términos políticos. Tiene una responsabilidad no solo por el cura que trajo, sino porque como Iglesia llevan a cabo, junto a la dictadura de Banzer, una reforma en lo que son los contenidos de la malla curricular, que siguió vigente hasta el año 2014 en los hechos, en el contenido, y hasta el momento la Iglesia y el Estado no solo han socavado esta relación en la que curas, la Iglesia tiene una intromisión activa en el proceso educativo, sino que se niegan a implementar una educación sexual integral que podría en muchos casos ser clave, uno, para la prevención de este tipo de abusos, pero también en lo fundamental para posibilitar a los niños, niñas, niñas y adolescentes un desarrollo pleno conforme a la edad para que ellos puedan disfrutar de forma responsable su cuerpo y sus relaciones. Inés es estudiante de colegio, no sé si estás en un colegio católico, Inés, y qué te ha movido a organizarte y finalmente qué les ha movido a salir a las calles. No hay una actitud anti-iglesia, anti-catolicismo acá. ¿Qué es lo que les mueve en verdad? ¿Es una guerra contra los curas o tienen otros elementos que reclamar como jóvenes, Inés? Bueno, nosotros tres estamos en el Colegio Corniguasi, que no es un colegio religioso y que ha tratado de proveernos como estudiantes educación sexual integral dentro de la materia de biología con actuales y previos profesores, que aún así ha caído corta. La formación política que hemos logrado tener en este colegio nos ha permitido ingresar nuevos espacios en los que pudimos conocer el gran espectro de las cosas y comprender mejor no solo por qué es necesaria la educación sexual, sino cuál fue el impacto de su ausencia alrededor de toda la historia y cómo podemos empezar a cambiarlo ahora. Como somos jóvenes y podemos interactuar entre nosotros, es fuerte cuando notamos como en otros colegios en los que sí la presencia de la religión tiene mucha fuerza, encontramos que personas como nosotras no entienden o no saben muchas cosas que son esenciales para nuestro bienestar, para poder respetarnos entre nosotros de una manera básica, antes de lo sexual siquiera y después, y todo lo que tiene que ver con los servicios que proveen.
no los presenté, este es Amaru, está en mi curso y es el vicepresidente de gobierno estudiantil, y este es Amaru, Nahuel, perdón, Amaru, rodeada por el dos Amarus. presidente del gobierno estudiantil aquí en el Colegio Coniguasi, y entre nosotros tres estamos participando con la Juventud Lorsi, con Pani Rosas y con Lorsi, para poder generar más iniciativa frente a estas cosas, que trata de abordar este espectro más grande, que no solo se trata de la educación sexual, sino de llegar a las raíces de instituciones como la Iglesia, que tienen tanto poder sobre Bolivia y sobre tantos lugares alrededor del mundo, y que ahora tienen, digamos que su mano en la educación de una manera tan firme, que podemos ahorita reaccionar a casos como el del padre Pedrajas, que pasaron hace tanto tiempo, pero que siguen teniendo tanto impacto ahora, que siguen ofendiendo y mostrando un ejemplo más de por qué estas cosas son necesarias y por qué tenemos que seguir luchando con ellas y no va a parar. No sé si alguno de ustedes quiere decir algo. Sí, bueno, ¿cómo están? Hola, Amaru. Buenos días, buenas tardes. Hola. Como ya dijo Inés, soy Amaru, soy el vicepresidente del gobierno estudiantil aquí del Comihuasi. Y como ya lo dijo muy bien Inés, nuestra lucha es en gran medida en contra de la institución de la Iglesia. No es una guerra en contra de la religión, ni mucho menos del culto individual, ni nada de eso. Eso cada persona lo tiene muy en claro, ¿no? O sea que nuestra lucha es en contra de la institución de la Iglesia, que tiene tanto poder sobre el Estado, sobre la educación, y que simplemente nos perjudica en gran medida. La Iglesia impone sus pensamientos retrógradas, sus pensamientos de siglos atrás, incluso, que no nos permiten avanzar como estudiantes a una educación como esta educación sexual, una educación laica en la que nos enseñan de forma 100% científica, ¿no? Entonces, es una lucha en contra de la institución que es la Iglesia, que ha cometido atrocidades a lo largo de la historia, y que, como nos podemos dar cuenta con el reciente caso del padre Pica, nos sigue haciendo mucho daño. Hay que recalcar ahí que no es que es un padre el que ha cometido tantas atrocidades, ¿no? Como lo dijeron bien, hace tiempo ya se van registrando estos casos de abusos, de pederastía, de violaciones a niños y a niñas, y que simplemente nunca acaba, siempre saliendo nuevos casos que la Iglesia no se responsabiliza al 100% por estas, y lo único que hace es casi que ignorar el problema, ¿no? Entonces, es en sí un problema institucional de la Iglesia, ¿no? No es un padrecito el que está mal y que comienza a violar niños, ¿no? Es realmente un problema institucional. Amaru, ¿qué dice el otro Amaru? Nahuel. Nahuel. Buenas tardes, buenos días. Yo soy Nahuel, como dijeron. Ah, Nahuel. Sí, yo escuché a Amaru y Amaru. Perdón, mi error. Sí. Ah, bueno. Y sí, como siento también que por lo que luchamos, que es contra la Iglesia y, digamos, por exigiendo una educación sexual integral, tiene que ser algo que llegue más allá, que, como decía, si no me equivoco, que no es suficiente con una educación sexual integral, sino que hay que ir más allá para poder gozar de nuestra sexualidad y con responsabilidad. Y eso creo. ¿Eres católico? ¿Crees en Dios? No. Yo soy ateo desde toda mi vida. Y acá, ¿cómo estamos en las creencias? Porque uno puede ser creyente, uno puede ser católico y ser crítico. Es mi caso, yo sí creo en Dios. He tenido, no una educación en el colegio, pero mi abuela, mi familia me han, digamos que, dado un marco católico, y he estudiado en un colegio laico. Quiero decir que uno puede creer en Dios. Es más,
con mayor autoridad uno puede formar parte de la Iglesia Católica y ser críticos con esto. De hecho, en la Iglesia Católica han pedido perdón, que lo digo muchas veces, se pide perdón y el perdón se puede diluir si es que no se actúa. Se ha perdido perdón y hoy también, Natalia, para darte otra vez la palabra, hoy en La Razón tenemos también una información que habla de el apoyo que están dando los jesuitas a la conformación de una comisión. La Compañía de Jesús en Bolivia, a través de un breve comunicado, ha expresado en las últimas horas su apoyo a la iniciativa del gobierno sobre la conformación de una comisión de la verdad. Y más de un representante de la Iglesia Católica ha dicho que no son todos, y es verdad, no son todos, pero la crítica y la exigencia de justicia tiene que ser recibida también por quienes no cometen delitos, ¿no? ¿Cómo lo vives, Natalia? Personalmente, mi espiritualidad es un poco más ecléctica. No creo, digamos, en el Dios católico. Siento un poco mezclar, ¿no? Y de eso también se trata, ¿no? Por eso es educación laica. No siempre imponer un tipo de religión, un tipo de credo y demás, ¿no? Yo estuve también en colegios católicos o cristianos, ¿no? Pero por suerte mi familia me permitió también, ¿no? Ser un poco más flexible respecto a mi espiritualidad. ¿No? Te dio la libertad. Sí, un poco, ¿no? De hecho, todavía la estoy construyendo, ¿no? Pero en realidad da vergüenza, pues, para aquellos creyentes realmente, ¿no? Da vergüenza, como tú has dicho, ¿no? Para quienes sí creen en Dios, ¿no? Da vergüenza que una institución ampare todo y legitime todos estos delitos que están haciendo, ¿no? Y además hay que hablar, ¿no? Hay que ser claros porque muchos de estos actos, y no solo a nivel Bolivia, ¿no? Hay muchos casos, por ejemplo, desde Europa, ¿no? que se han ido denunciando, ¿no? de incluso monjas que han sido abusadas también por sus pares varones, ¿no? De hecho, hay muchas películas, ¿no? Hay muchos documentales que avalan, ¿no? que entrevistan estos, ¿no? Entonces, habría que revisar esto y también ver, quitarles el poder político que realmente tienen la Iglesia, ¿no? Porque hoy tenemos un Estado laico, pero Claro. no siempre logramos separar, ¿verdad? Sí, una cosa de la otra. En la práctica, por ejemplo, yo estuve en colegios fiscales también, no se da eso, ¿no? La educación laica no se da, hay mucho sesgo, incluso católico, ¿no? Incluso hay una hipocresía moral, ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos, porque es en muchos colegios católicos, en muchos colegios confesionales, mejor dicho, no se da una educación sexual integral, ¿no? Pero hay todavía hay mucho disciplinamiento a aquellas personas, por ejemplo, a mujeres, a adolescentes embarazadas, por ejemplo, ¿no? Que se les quita su derecho a la educación, aunque ahora es ilegal, ¿no? Pero hay todavía este disciplinamiento moral por parte de estos colegios, y no solo en los colegios confesionales, sino también en los colegios fiscales, ¿no? Pareciera que es un hecho, de hecho, que la educación sexual, ¿no? La sexualidad, ¿no? Porque nosotros somos seres sexuados y somos seres sexuales, ¿no? Es todavía un tabú y no se habla de forma tan abierta, ¿no? Se sigue hablando con sobrenombres, por ejemplo, ¿no? Hay mucho desconocimiento, ¿no? Y eso, y me quisiera centrar en ello, porque
a falta de una educación sexual integral, ¿no? Los jóvenes, y yo me incluyo, ¿no? Nos nutrimos de otras fuentes, ¿no? De fuentes no confiables, ¿no? Por el internet, o sea, ahorita el internet ayuda, ¿no? Pero antes, ¿no? Tenías dos caminos, ¿no? Voy a ser más explícita, los caminos pornográficos, ¿no? Y también los caminos un poco, los que daban también en el colegio, ¿no? Que no están abiertos. Entonces, todas estas vías que los jóvenes nos estuvimos documentando para ver cómo vivimos nuestra sexualidad, ¿no? Nos ha hecho mucho daño, ¿no? Por ejemplo, en lo que sería incluso las relaciones sexoafectivas, por ejemplo, ¿no? Eso no se enseña en los colegios, ¿no? Quiero volver, Natalia, a lo que hemos visto en calles paseñas, en el final de la tarde, noche, y me pregunto, ¿qué les empuja a ustedes jóvenes, Natalia, Inés, Amaru? ¿Qué les impulsa a llegar hasta las calles? Porque uno puede ser crítico y de ahí a ser crítico o indignarse, hay un paso para organizarse y llevar estas pancartas y estos mensajes, y ahí están frente a la policía, se han ido hasta las puertas de la Conferencia Episcopal Boliviana y han hecho graffiti. A ver, ¿qué les ha movido? ¿Cuántos eran? ¿Quiénes se han organizado? ¿Nos cuentas un poquito, Natanael? Creo que para partir hay que establecer, nosotros luchamos por la separación efectiva de la Iglesia y del Estado. Y en ese sentido, creo que es importante además destacar la prueba más clara de que no existe separación efectiva entre Iglesia y Estado, fue el golpe de Estado de 2019, en el que en ambientes de la Iglesia Católica, de la Universidad Católica, de forma antidemocrática, entre una cúpula de iglesias, empresarios y políticos, decidieron quién iba a asumir la presidencia vía golpe de Estado en nuestro país. Es decir, no hay ninguna separación de Iglesia y Estado cuando pueden tomarse una atribución de remover o de imponer de forma antidemocrática una presidenta de facto en nuestro país, que lo han implementado con sangre y fuego con las masacres de Sencate y Sacaba. Frente a lo que acabas de mencionar, pueden decir desde la propia Iglesia, de hecho lo han anticipado, que se iba a politizar este tema. Con lo que acabas de decir, ¿no crees que también pueden decir en la Iglesia que se está politizando esto? Yo pienso que sí, porque al final cada decisión nuestra es política. ¿Qué hacemos con nuestros cuerpos? ¿Cómo llevamos a cabo nuestras relaciones? Es una decisión política. Así como es política no permitir este movimiento conservador que se ha producido contra la educación sexual integral, es un movimiento político. ¿Y cuál es la fundamentación política? Que los niños, niñas, niñas, adolescentes, jóvenes no accedan a la educación sexual integral. Así como fue política la decisión de llevar a cabo en ambientes de la Universidad Católica una reunión conspiratoria para imponer un golpe de Estado en nuestro país, así como fue política la decisión de hacer pasear vírgenes en el helicóptero en plena pandemia en lugar de atender a las personas que tenían necesidades de salud, así como fue política la decisión de quedarse callados ante las masacres de Sacaba y Sencata. Y quizá para responder de forma más concreta a la pregunta, nos impulsa, por un lado, la indignación ante estos hechos tan atroces, pero diría yo, más nos impulsa la esperanza de poder construir una sociedad diferente, una sociedad en la que, ¿por qué pasa lo del Colegio Juan 23? Porque ante la falta de educación pública, gratuita, laica y de calidad, llegan a suplir ese espacio instituciones privadas. Y en esas instituciones privadas, el Juan 23 tenía y tiene un público
de niños, niñas, adolescentes de origen campesino, de pueblos y naciones indígenas originarias, los sectores más desprotegidos de la sociedad, y creo que por eso nos llena aún de más indignación que ante los sectores más explotados, más oprimidos, que buscan una salida, que buscan educación, exista, porque al final dentro del colegio hay una relación de poder, y esa relación de poder fue además aprovechada para cometer tan atroces actos de pederastría. Y temor a la iglesia Exacto. también. Hay otro Exacto. punto que no podemos dejarlo a un lado, y es que se han evidenciado ya conductas de este tipo en sacerdotes en España que como castigo, entre comillas, han sido enviados a América Latina. Eso también a mí en lo personal me indigna. Estamos a un minuto, Inés. No vamos a tener tiempo para los tres, pero Inés, si te animas a un pequeño cierre, esto no está concluido, a un pequeño cierre de esta primera charla que tengo con ustedes. Bueno, creo que Nata y Nancy tuvieron mucho que decir, que tuvo mucho sustento y mucha fuerza. Fundamentalmente ir de nuevo al punto acerca de la movilización de ayer y todo lo que estamos haciendo. La educación sexual integral es vital y es necesaria para todos los estudiantes y todas las personas jóvenes especialmente que tenemos aquí en Bolivia, por más de 1000 razones, y especialmente para poder realmente abordar los demás temas que están ligados con la educación sexual integral, como es la lucha por el aborto, como es la lucha para las mujeres, para los marginalizados, para la lucha LGBTQ+, etcétera, y por eso tenemos que seguir luchando y seguir abordando, y más que nada politizando toda esta situación, porque si no lo hacemos, entonces realmente estamos perdidos y no estamos viendo. Se cortó unos segundos la señal. Gracias, Inés, Amaru y Nahuel. Nahuel, Amaru, Inés, vía Zoom. Y acá Natalia y Natanael. Gracias por permitirme conocer un poquito más qué piensan los jóvenes, las y los jóvenes que ayer estuvieron en las calles con estos mensajes que lo dicen todo y que seguramente plantean un debate abierto, lastimosamente, un debate sobre tantas víctimas ya en el mundo, en el país, las víctimas, el encubrimiento, el abuso. No hablamos de religión, hablamos de abuso y del derecho a una educación que sea completa, a una educación liberadora.